Estamos de acuerdo en que Chile estaba al debe y que el problema no es de los haitianos es de la sociedad chilena, finalmente, que ha permitido, a través de una legislación antigua, muy añeja, que no pudo dar el ancho porque el contexto cambió de manera muy rápida, ingresaron muchísimos en muy poco tiempo y hoy día tenemos un problema gigante y se está tratando de mejorar el problema a través de esta nueva legislación que usted nos explica y enhorabuena. El problema es que hay un drama humano también hoy día en la frontera. Y ahí me gustaría preguntarle si se está haciendo algo para poder ayudar a todas estas personas que quieren salir del país, que lo hacen de manera irregular, que muchos lo hacen, me imagino, con niños, con todos los problemas que aquello conlleva. ¿Eso ha implicado alguna acción por parte del gobierno que usted representa ahí en la provincia del Tamarugal? Sí, mira, nosotros obviamente tenemos dos condiciones totalmente distintas. Hoy día lo que se provocó en algún momento con el fenómeno migratorio, principalmente de ciudadanos haitianos, hoy día lo estamos viviendo con ciudadanos venezolanos. Sí. Que un poco se produce el mismo fenómeno, ¿eh? Lo que señalaba William, que en realidad también se mezclan ahí situaciones, porque se plantean situaciones de discriminación, se hacen acusaciones, digamos que sería importante tener la información correcta, por ejemplo, de la denuncia, en fin, y de otras situaciones. Yo creo que acá se producen dos fenómenos que se dan en años distintos, pero muy similares. ¿En qué sentido? En que en ambos casos tú lo que tienes son situaciones políticas, sociales y económicas en los países de origen graves, donde tú tienes una democracia, digamos, en riesgo, con una situación también muy compleja desde el punto de vista también de adquirir documentación. Mucha gente sale sin las documentaciones, en fin. Y en ambos casos tú tienes también que muchos de ellos son engañados, porque eso ocurrió también con la migración haitiana, donde se les ofrecía a través de redes, porque hay que decirlo, ¿eh? Sí, no sí. Es el gobierno el que le ofrecía esta situación, sino que aquí había redes que obviamente operaban, y hoy día lo vemos también con el fenómeno venezolano, donde les ofrecían una situación que era totalmente verdaderas mafias, oportunidades inexistentes en nuestro país. Entonces, todas esas expectativas que en algún momento se generaron, y no por parte del gobierno, vuelvo a señalar, se vieron frustradas posteriormente para muchos de ellos en Chile, porque justamente ocurre lo que señalaba William, que con la falta de documentación, con muchas situaciones, digamos, donde los procesos se fueron extendiendo, porque yo no tenía la documentación, porque una cosa es ingresar el requerimiento, y otra cosa es que ese requerimiento cumpla con todo lo que está establecido, y que finalmente ese requerimiento tenga un final en una visa temporaria, en una visa definitiva, lo cual muchas veces no ocurre porque se cree que con ingresar el requerimiento ya se tiene que dar una respuesta. Y muchas veces la respuesta es negativa porque no está en toda la documentación correspondiente. Y obviamente la normativa es muy estricta y tajante en ese sentido, de cuáles son los requerimientos que se deben cumplir para poder acceder a las visas correspondientes. Entonces esto se va dilatando muchas veces. Y eso es así. Sí, lo que pasa es que si se dilata, debería dilatarse independiente de la nacionalidad que sea la persona que está pidiendo los documentos, no dependiendo de la nacionalidad. Eso sería lo éticamente lo que corresponde. Es que en ese sentido sería muy importante porque, yo creo que hay que ser muy responsable en ese sentido, de poder decir efectivamente si existe o no una discriminación. Claro. Creo que no es así. Si a lo mejor conversáramos con distintas personas de distintas nacionalidades, ¿qué es lo que dice muchos William? Manifestarían, no, es que sí, lo que dice William, que hay un retraso más hacia las personas haitianas en cuanto a poder lograr obtener el documento. No, mira, no creo, eso no es efectivo. Hay muchas nacionalidades, muchas personas que tienen retraso y muchas veces se da por esta situación. No es por digamos, por un tema antojadizo de gobierno, sino que es simplemente porque no se cumplen con las documentaciones y con los requisitos que exige la ley para poder otorgar una visa. Delegado. ¿Ya? Que eso también hay que ser, es muy importante. Me parece bien que se contrasten las posiciones. Deme un segundo, perdón, delegado, que tenemos un compromiso hasta ahora, pero queremos seguir profundizando con usted. Es importante que se contrasten las versiones. Pierre nos dice, en otra nacionalidad se demoraron un mes. Con nosotros, conmigo en particular, o con no sé quién, no llega nunca la nacionalidad. Estamos conversando con el delegado presidencial provincial del Tamarugal, el hombre que está en la zona, que ve el problema tanto de entrada como de salida. Estamos con William Pierre también, el vocero de los haitianos. Esto es parte del recorrido que deben hacer los haitianos que dejan nuestro país de manera irregular.
¿Cómo lo están haciendo? ¿Sabe usted cuántos kilómetros deben caminar o deben trasladarse por tierra? Es impresionante. ¿Qué pasa luego con los coyotes que están en la frontera de México? También los hay aquí en las fronteras sudamericanas. Vamos a conversar de todo esto y mucho más a la vuelta de la pausa. Regresamos de inmediato. Ahora nos acompaña Carlos Gutiérrez, científico forense, que se incorpora a nuestro panel. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Qué bueno. Nosotros estamos preocupados por esta verdadera travesía que están viviendo haitianos para salir de nuestro país por pasos no habilitados y cruzar alrededor de 9 países para finalmente llegar a la frontera de Estados Unidos con México y poder ingresar a Estados Unidos. La verdad es que el trayecto es extremadamente largo en un viaje que es inhumano. 9 países, decía la Juli. Nosotros con el equipo sacamos la cuenta. Son más de 8.000 kilómetros de distancia en una línea recta. Línea recta desde Santiago hasta la frontera sur de Estados Unidos. Sin embargo, si uno hace el recorrido por tierra, supera holgadamente los 9.000 kilómetros. Nos decía William que llegaban a Colombia, luego vía Panamá, continúan su trayectoria por Centroamérica, pasando por Nicaragua, Honduras, Guatemala, luego México. En México probablemente vivan las dificultades más grandes hasta llegar a la frontera sur de Estados Unidos. El Paso es uno de los tantos lugares a los que muchos de ellos pueden aspirar a llegar. Una frontera que usted lo ha visto en televisión, lo ha visto en múltiples reportajes, es sumamente violenta, sumamente peligrosa. Para que se haga una idea, 8.200, 8.500 kilómetros es el doble de Chile. Es decir, es ir caminando de Arica a Punta Arenas y volver caminando hasta Arica. Esa es la distancia que recorren estas personas. Dios mío. ¿Cómo? Dios mío, no, qué increíble. No, terrible. No, es terrible. Terrible. ¿Por qué querrían llegar a Estados Unidos, Claudio? ¿Cuál es el tema legal que hoy día hace que Estados Unidos sea tan atractivo para ellos? Sí, lo que pasa es que estuvimos investigando por qué la colonia haitiana se había puesto como destino definitivo Estados Unidos. Y básicamente en mayo del 2021, el presidente Biden emitió una resolución súper importante a través de su secretario de Seguridad Nacional, Yamaki, algo así se llama el caballero. Básicamente establecieron que van a dar una visa de protección temporal a 100.000 haitianos. Habían 100.000 haitianos que debían ser deportados de Estados Unidos. ¿Ya? Y el presidente Joe Biden dijo, en Haití está la escoba, había un problema de inseguridad social, de problemas sanitarios, y en definitiva dijo, no puedo humanamente mandar a esta gente de vuelta a su país. Por lo tanto, paralizó esta ¿cómo se llama? Expulsión de ciudadanos haitianos de suelo americano, y dijo, desde el 21 de mayo, todos aquellos haitianos que estén en Estados Unidos se van a encontrar protegidos por 18 meses por esta visa especial. Y eso fue lo que recorrió el mundo. Básicamente, muchos haitianos pensaron de que esta visa de protección les permitía ingresar a Estados Unidos y que le iba a dar un estatus especial, pero era para aquellos haitianos que estuviesen desde el 21 de mayo de 2021 en adelante, no para los que vayan a ingresar con posterioridad. Entonces, por eso que muchos ciudadanos haitianos pensaron que en Estados Unidos se habían abierto solamente, porque esto iba con nombre y apellido, era solamente para la comunidad haitiana, no para nadie más. Por lo tanto, pensaron que esto iba a beneficiarlos si es que lograban llegar a Estados Unidos e ingresar para regularizarse. Y el tema está que no es para regularizarse, sino que simplemente se postergó por 18 meses la expulsión de ellos del territorio americano. O sea que una vez que lleguen a la frontera entre México y Estados Unidos, tendrían que cruzar ilegalmente en una de las fronteras además más violentas y peligrosas de las que conoce el planeta, Carlos. Sí, y no es que sea violenta por sí, sino que aparte obviamente todas las cosas que conocemos y los coyotes y todas esas cosas, no me refiero a los animales de los coyotes, me refiero a la gente que se dedica a traspasar a las personas por la frontera. Es una frontera muy árida, especialmente la que está al límite con Texas. En general Estados Unidos no tiene muchos pasos fronterizos habilitados, pero es muy desértica toda el área de la frontera sur. ¿Cuál es el problema? Mucha gente muere en el trayecto por el tema desértico, porque no es caminar como caminar en el centro de Santiago o en una capital, sino que es caminar en la mitad del desierto, sin agua, con mucho frío en la noche, con animales, con muchos animales muy venenosos también que existen, y lamentablemente Estados Unidos ya está... hace muchos años que está preparado para recibir migrantes y que lamentablemente hayan fallecido en el camino. Hay procesos que existen donde está el proceso de identificación de estas personas y se van y los repatrian básicamente a sus países. Hay oficinas y hay departamentos exclusivos para eso, pero es lamentable la cantidad de gente que fallece tratando de cruzar la frontera. No me refiero solo a haitianos, sino que de muchas nacionalidades. Ahora, si ellos llegan a ingresar a Estados Unidos, es imposible entonces que los deporten.
técnicamente es lo que ocurre, es lo mismo, es una figura muy parecida a lo que pasaba con los cubanos. Los cubanos al momento de llegar a tierra de Norteamérica, de Estados Unidos, decir, yo soy cubano, estoy acá, necesito mis papeles, y venía a Estados Unidos y se los daba por un tema de protección, obviamente. Pasaría exactamente la misma figura en este escenario. Si es que logran llegar a la frontera, si es que logran traspasar y que no son descubiertos por la policía o la policía fronteriza, porque si los pillan los van a deportar y ya no tendrían ese beneficio, evidentemente podrían tener este beneficio. Williams, ¿estabas al tanto de lo que nos cuenta Claudio Rojas, nuestro abogado? Que esto es una protección particular para los haitianos que ya están en Estados Unidos para que no sean deportados a su país. ¿No es que cualquier haitiano del mundo pueda llegar e ingresar con facilidad a Estados Unidos? Estoy al tanto de la situación que está pasando desde más de un año. Lo que han salido de suelo chileno, Sudamérica, Brasil, hacia Estados Unidos. Lo que el señor doctor dijo es cierto, es una realidad. Pero en fondo los haitianos salen es a trabajar y a recibir un trato digno. Cuando crucen los haitianos desde México hacia Estados Unidos, puede ser en algunos casos, duran 30 días presos, luego serán soltados con brazalete, comunicados con familiar, donde van a hospedar, lo sueltan, le asignan un abogado. No importa a la espera de ser expulsado, pero trabajarán de manera legal, tendrán un estatus sin dificultad. Incluso son miles haitianos de Sudamérica que han arribado a México y el Estado mexicano le está dando residencia permanente y temporaria. Por lo tanto, sin ingresar por un paso habilitado. Entonces, perfecto. O sea, México también es un buen destino. Los haitianos llegaron a Chile de manera regular, aún trabajando, no le dan documento, no tienen un trato digno. William, entonces, nosotros ¿qué buscamos de parte de la comunidad chilena? Buscamos de parte de la comunidad chilena estar de manera regular, trabajar, que respeten nuestros derechos, nada más, porque nos engañan, nos matan, no hacemos protesta, pero aún así somos más vulnerados. William, acá en Chile. Hay un punto importante que tiene que ver con los niños nacidos en Chile, niños chilenos de familias haitianas, o sea, de haitianos, parejas o gente haitianos que se conocieron aquí y que tuvieron familia. ¿Qué pasa con esos niños? Esos niños son chilenos, ahí el Estado chileno no le corresponde una responsabilidad, no es llegar y tomar un niño y llevárselo en este periplo por América. ¿Esas familias tienen algún tipo de trato distinto al que otros haitianos han tenido o no? Acá en Chile no. Niño nazca es chileno, papá es ilegal, mamá es ilegal, es chileno. Sí. Pero la mamá no tiene un acceso. El Estado chileno le da un acceso por tener solamente la primera visa temporaria. No puede postular a la definitiva. Y al final no le queda nada que tener un hijo chileno sin poder trabajar, no le da acceso. Entonces la mamá se ve la obligación de coger su hijo en el brazo. Son miles de niños. Y hay muchos muertos en la Amazonas de Darién, desde Colombia hacia Panamá. En este momento en Necocrí, en Colombia, si usted ve el video, son miles, pero de toda la raza, pero no importa, pero usted preguntaría, ¿por qué se fueron de Chile? ¿Porque son malagradecidos? ¿Porque no tienen trabajo? No, es distinto. Acá cualquier chileno me pregunta, ¿quiere trabajar? Quiero gente para trabajar, pero al final le dice, tu cédula está vencida. ¿Pero por qué migración no te lo da? Recuerdo antes, no olviden, del gobierno pasado, a los 6-7 meses, los migrantes en general tenían la permanencia definitiva y hoy es el mismo Chile que existe. A los 6 meses no había tanta traba. Estos migrantes no robaban, no mataban y siguen hoy. Hoy hay más traba. El actual director de migración dijo en 2019 los procesos digitalizados sería más fácil. Hay migrantes hoy que llevan 2 años de haber solicitado la definitiva, contrato de trabajo, certificado de cotizaciones, AFP, FONASA, todo bien legible. Aún el sistema dice 5%. No hay respuesta. La PDI tiene una dependencia para reunir, para llamar. La policía, carabineros igual. La municipalidad, migración no tiene. Solamente dice, llama 101. Hay que dejar teléfonos sonar 24 horas, seguido para que te conteste. Y de repente te cuelga. O sea,
En un estado como Chile no tiene una dependencia donde el migrante puede acudir, requiere una asesoría. ¿Cómo yo puedo regularizarme? El migrante tiene que ir a un lugar. Yo personalmente, reuní con autoridades de Chile, le he dicho, habilíteme una oficina, voy a trabajar gratuito para los migrantes. No hay fondo. No hay forma. William, yo personalmente, no voy a nombrar nombre. William, lamentable. Te agradecemos este contacto con el programa, la sinceridad con la que nos has hablado, la manera en que nos has explicado a miles de chilenos que están viendo el programa hoy día, cómo vive realmente el inmigrante haitiano en nuestro país. Un abrazo, muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad y poder expresar, decir las cosas como son. Gracias también a Nathan Olivos, delegado presidencial provincial del Tamarugal, por este contacto con el programa. Un abrazo, delegado, que esté bien. Muchas gracias, Eduardo, y a todo el panel por este espacio.